Primero vamos a hablar de los antisépticos. Estos se van a clasificar en inorgánicos y orgánicos. Primero están los halogrenados, que están los ioduros, donde entra la iodopuridona. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La oxidación de componentes bacterianos y precipitación de proteínas. Metales pesados, como en la anterior clase comentó el doctor, está el trimerosal, compuestos de mercurio, y compuestos de plata y nitrato de plata. Estos, como su mecanismo de acción, se accionan como los grupos SH de las proteínas microbianas, inhibiendo la actividad de los sistemas enzimáticos. Ahora vamos a ir a los orgánicos, donde están los oxidantes, el peróxido de hidrógeno y el permanganato de potasio. Estas producción de oxígeno molecular por la acción de las catalasas fiscales. Ahora en los alcoholes está el etanol, que ya sabemos que desnaturaliza proteínas. Las limoninas, donde entra la clorhexidina, que es la más utilizada. Alteración que su acción es la alteración de la permeabilidad de la membrana celular y la precipitación de proteínas intracelulares. Y como detergentes tenemos los aniónicos jabones y anfóteros, que su mecanismo de acción se basa en el desastre mecánico del material contaminado. La siguiente, por favor. Y ahora aquí están los desinfectantes. Como un dato extra, el mercurio se utilizaba en la antigüedad como antiséptico, pero como este era tóxico para la piel, ya no se usa actualmente. Ahora, como desinfectantes tenemos los inorgánicos, halogenados de los cloruros y el clorito de sodio, que es la lavandina. Los cloruros funcionan oxidación de las componentes bacterianas y la precipitación de proteínas, y la lavandina funciona en la desnaturación de las proteínas. En gases tenemos el óxido de etileno, que se va a hablar más después en esterilización. Inhibe inhibición y digestión de las enzimas celulares. En metales pesados tenemos el cloruro de mercurio o óxido amarino, que el mecanismo de acción es el mismo que en los antisépticos. En los alcoholes tenemos el etanol, que se usa como desinfectante y como antiséptico, y su mecanismo de acción es la misma. En los fenoles tenemos fenólicos y los cresoles, que es la precipitación de las proteínas bacterianas. En detergentes los catiónicos, enzimáticos, que es su desastre mecánico de igual forma. Y aquí se muestran los aldehídos, que está el butaldehído y el formaldehído. ¿Cómo funciona el butaldehído? Activación de las proteínas del pH alcalino, y el formaldehído es desnaturación proteica del pH alcalino. Ahora, como nos hemos quedado más en los dispositivos del doctor, estaba la técnica séptica. Un poco, profundizaremos. Clasificación, me parece bueno, ¿no? Un poco para que entiendan. Has hablado de orgánicos y inorgánicos, ¿verdad? Orgánicos son agresivos, puedes utilizar. O algunas veces puedes utilizar. Dependerá de las dosis que puedes incluso ingerir. Eso se llama orgánico. El inorgánico es aquel que no puedes ingerir, o sea, solamente puedes utilizar generalmente en objetos inanimados. La lavandina, no vas a tirar la lavandina y te vas a intoxicar. Eso es inorgánico. ¿A qué clasificación? A ver, corresponde ahora, ya sabes, la lavandina, clasificación. Halogenados, ¿no? Para nosotros, lo más fundamental en el resumen, chicos. Claro, antes, por ejemplo, cuando yo era estudiante, quizás mucho, por ejemplo, la familia de los mineralarios, el Cytex, ¿no? Que es un mineralario con data diapositiva. Y esa ¿dónde está? Acá está. Hasta hoy día seguimos utilizando el famoso Cytex. Alguna vez me van a ver a mí ir al hospital, me llevo un instrumental, me traerá el Cytex. Se
seguimos utilizando. Su acción, 20 minutos. Se utiliza como antiséptico, ¿no? 20 minutos ya. El problema es que es tóxico, visita la piel. Si vos sacas del site o el butalateído, directamente vos utilizas en la piel del paciente, ese instrumental que hace introducir. Por inmersión es hacer, ¿no es cierto?, la desinfección. 20 minutos. Si vos con 20 minutos, 30 minutos, mejor todavía, ¿no? Va a eliminar bacterias gram positivos, gram negativos, esporas, todo tipo de virus, ¿no? Es un buen antiséptico, desinfectante del terapeuta. Entonces, seguimos utilizando. Hoy en día no se ha desechado. Eso es lo que tienen que aprender. Siguen vigentes con. Claro, el mercurio, por ejemplo, durante la pandemia hemos vuelto un poco atrás de lo que ya nos habíamos olvidado, ¿no ve? Por ejemplo, rayos ultravioleta, que seguramente van a ver en esterilización está. No sirve, pero después, durante la pandemia, todos han dicho, no, rayos ultravioleta sirven, ¿no? Sirve para, no sirve para el virus del COVID. Otra vez ha vuelto a entrar de moda. Cuando yo era estudiante, los rayos de moda. Todas las noches dejaba pensar en los quirófanos, en las clínicas, encendido. No sé si conocen los rayos ultravioleta. ¿Quién conoce los rayos ultravioleta? ¿Vos? A ver, ahí están ustedes azulito, ¿no ves? Esa es una forma de esterilización, ¿no? Químico, ¿ya? Porque hay químicos, gases, hay húmedo, calor seco, que seguramente nos van a hablar. Entonces, toda la noche tenéis que dejar encendido, ¿no? Aún así no era suficiente para eliminar todas las bacterias como era que. Entonces se desechó. Pero llegaron, por ejemplo, llegó el COVID, todo el mundo otra vez a vuelta, estaba diciendo que era muy sensible el virus del COVID a los rayos ultravioleta. Lo mismo es aire, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lógicamente hay, por ejemplo, acá, los fenoles. ¿Cuál es el fenol que conoces? Es uno de los primeros desinfectantes que apareció el fenol. ¿Qué otro nombre recibe el fenol? Ácido carboxílico, claro. ¿Quién ha inventado? Lister. Claro, Lister ha inventado el fenol. Hoy en día siguen utilizando algunas veces, ¿no? Los cresoles, por ejemplo. ¿Para qué utilizan el veterinario? Utilizan los cresoles chicos. La famosa creolina, ¿quién conoce la famosa creolina? ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien es ganadero o no? ¿Cría chanchos? ¿Tienes pocas ganaderos? Millonarios. Desinfectante para castración. Nos vemos la famosa creolina, el llanto, ¿no ve? No sé si alguien ha visto. Castras a los cerdos y le metes ahí la creolina para que no se infecte, ¿no? Porque si lo dejas así, siguen utilizando en veterinario los cresoles, chicos. Entonces, orgánico utiliza, se nos puede tocar, ¿no? Ahora, la acción principal, es un curso de las tres acciones principales de los antisépticos. Uno, precipitación de proteínas, desnaturalización y oxidación. Bueno, los tres así tienen que aprender. El examen puede ser, claro, ¿no ve? Puede ser examen. Pero en sesión, ¿qué es lo que más utilizamos nosotros? Porque después del COVID todo ha aparecido, pues.
feos. Formaldehído, siguen utilizando chicos. Compuesto evidentemente esto ha desaparecido, ¿no? O sea, del mercado, pero ha aparecido un derivado que es el DG6, ¿no? De la familia de los, ¿no? De los neutrales utilizados del DG6, e incluso dicen que el DG6 es mejor que el cual, no cambia el pH, pero actúa de mejor forma, pero bueno, ha entrado en discurso, como no entra todo del mundo, tratamos, este es mejor, ¿no ve? Tratamos de dejar algunas cosas. Por ejemplo, el nitrato de plata, seguimos utilizando bien el pomace con nitrato de plata. Aquí ha mencionado su compañero, ¿no? Pesado, metales pesados, nitrato de plata, si ellos no utilizan bien el pomace a la vida. Entonces son aspectos que como estudiantes tenemos la obligación de conocer. Bueno, pero es decir, alcoholes, la clasificación, alcohol, al 70%, es, ¿no ve? ¿Qué tal vez se llama el alcohol? Creo que no. No, así es, así. No. Concentración, ya, halogenados. Iodados y sus derivados. La pintura de yodo que fue una 50%, 2%. Y ahora bien, la povidona iodada. ¿Qué es la povidona iodada? Pero ¿cómo? O sea, porque antes utilizamos cuando yo era estudiante del yodo, pintura de yodo puro. Pero ahora, claro, era muy tóxico. Ahora, o sea, del yodo, han sacado un derivado que es la povidona iodada. ¿Cuál es su composición, principios básicos, composición química de la povidona iodada, chicos? ¿Quién me puede decir cuál es? Ese es el porcentaje, hasta 10% incluso se puede utilizar, ¿no? Viene en solución, viene en jabón, viene en jabonoso, ¿no? O sea, sirve para lavarse las manos, para hacer campo operatorio, ¿no? ¿Cuál es su Porque antes me sacaron un metabolito de la tintura de yodo que era muy tóxico, quemaba, ahora no, ahora puedes utilizar sin diluir. Antes, obligadamente tenemos que vivir, porque si no, todo quemado. Imaginar que tal vez se aparece con el yodo. Entonces, con alcohol vivíamos al 50%. Hoy en día la povidona que viene como difección, ¿no? O como betadine, ¿no ve? Eso dice, ¿verdad? Se ha sacado un metabolismo, ¿no? Y su composición, principio activo de la povidona iodada es polivinil isolidona. Puede ser pregunta de examen, anótense. Entonces, así un poquito tienen que investigar, chicos. Ya está bien, hasta aquí estamos. ¿No ve? Después vienen lo último, las biguanidas, ¿no ve? Cuando estaba de interno de moda, de infección, la povidona iodada, de moda, pero caro. Después de ya la residencia, de moda se puso las biguanidas, en este caso, clorhexidina, se puso de moda, pero llegó a caro. Hoy en día todos los quirófanos vienen, pero vienen mezclados con alcohol, ¿no? Entonces, hoy en día ya no necesitamos cepillarnos las manos con cepillo, ¿no? Directamente nos tratamos, como tenemos iguanitas como antisépticos, desinfectantes también. Entonces, fácil. Ya no necesitamos hacer un secado, listo, papel desechable, todo desechable hoy en día.
Acá hay alguna fruta, por ahí me estoy olvidando. ¿En qué se distingue el uso de alcohol al 70% con 96%? 96% alcohol. Con 70%. No, claro. O sea, el alcohol medicinal es el 70%. ¿Y se usa más o solamente el 70%? No, es que tienes que diferenciar el alcohol medicinal con el otro alcohol. Nosotros estamos hablando de alcohol medicinal, ¿no? Y el de 96%. Ese es el alcohol que viene de la alcohol caimán, ese es el puro, ¿no? Claro, o sea, sirve como fijador, ¿no? Pero la mayoría utiliza como fijador el formol, no utilizan el alcohol, ¿no? Como fijador se utiliza el formol. También utilizan, pero muy poco yo veo el uso, ¿no? Más pero, claro, no me pasa el otro es al 96%, nosotros estamos hablando de alcohol medicinal. No sé, otra duda. Continuamos. Ya, repasando la técnica séptica, son métodos y prácticas en la atención sanitaria que promueven y mantienen el estado de asepsia, que comprende el lavado de manos, tipo clínico con uso de antisépticos, que ya lo hemos hablado, la limitación de áreas igual, la esterilización del material después de esto viene, reparación del paciente como la tricotomía, el uso de maderas de alta eficiencia como guantes estériles, mascarillas, mandil estéril, campo estéril para utilizar procedimientos clínicos, se va a ver en otra después. La asepsia de las áreas donde se trabaja por medio del lavado de la piel y el uso de antisépticos, igual se va a ver. El uso del material estéril o sometido a la desinfección de alto nivel que ya lo hemos visto. Uso de técnicas operatorias seguras, tales como las incisiones pequeñas, control del sangrado y trauma mínimo en los tejidos en las estructuras de tratamientos. ¿Sí? Como decía mi compañero, ahora vamos a ver lo que son las maderas, específicamente lo que es el acero quirúrgico. Tales pueden ser como los guantes, estos evitan que los microorganismos en las manos del proveedor lleguen al cliente. Estos protegen a las manos del proveedor del contacto con la sangre y otros fluidos. Luego también tenemos lo que son las máscaras o mascarillas. Estas impiden que los microorganismos expulsados al hablar, toser o al respirar lleguen al cliente y protegen la boca del proveedor de salpicaduras de sangre u otros fluidos. Continuamos con las gafas y los protectores faciales. Estos protegen específicamente lo que son los ojos, la nariz, la boca del proveedor de salpicaduras como sea la sangre y otros fluidos. También tenemos las batas y los delantales impermeables. Estos evitan que los microorganismos de los brazos, el torso y la ropa del proveedor lleguen al cliente. Estos protegen la piel y la ropa del proveedor de salpicaduras de sangre y otros fluidos. Están los gozos, los cuales evitan que microorganismos del cabello y de la piel lleguen del proveedor, puedan llegar al cliente durante la operación. Y también tenemos los calzados. Estos tienen que ser limpios y fuertes. Se dice que pueden ser de material como cuero o caucho, pero también tenemos los descartables. Estos ayudan a minimizar el número de microorganismos que se traen al área quirúrgica o de procedimiento. Protegen los pies del proveedor de lesiones o de salpicaduras de sangre u otros fluidos. Como ven, todo este material aquí existen tanto de tela como desechables. Actualmente se prefieren más los desechables, ya que al ser de uso único se evita que existan contaminaciones cruzadas con una limpieza deficiente. Estándares de la técnica séptica. En la técnica séptica existen normas tales como que las superficies estériles deben contactar solo con superficies estériles y las superficies no estériles deben contactar solo con superficies no estériles. Para eso me sirve este dibujito de acá, estamos en el diagnóstico del doctor.
donde se considera estéril la parte del torso del proveedor, lo que es el torso y las manos, y de la camilla de operación solo la parte de arriba. Lo que está debajo se considera no estéril. También está el artículo estéril, solo después de ser procesado usando métodos de eficacia probada, como la autoclave o los rayos ultravioleta, etc. Tenemos los bordes de los campos estériles, como envoltorios o paquetes no son estériles como tal. Si hay dudas sobre la esterilidad de un artículo, este se considera contaminado. Una vez colocados los campos, el paciente es el centro del campo estéril. Los movimientos se mantienen al mínimo durante la cirugía, eso para evitar confusión entre los que están operando. Y también debemos evitar hablar lo menos posible. Como ya les dije anteriormente, las mesas se consideran estériles solo en su parte superior. Ahora vamos a hablar de los métodos de esterilización. Para esto vamos a recordar que la esterilización es la eliminación de toda probabilidad de los microorganismos, como son las esporas incluidas, y los microorganismos con alta resistencia. Y los métodos de esterilización van a ser los mecanismos que nos van a llevar a que estos instrumentales o estas áreas estén estériles. Vamos a tener relación de mecanismos físicos y químicos. En el método físico vamos a tener calor húmedo y calor seco, que cada uno va a tener su clasificación. Vamos a hablar del calor húmedo. Ahorita vamos a hablar de todos los métodos físicos. Vamos a tener el vapor a presión, que se va a usar en los autoclaves, que es como el que vemos en la imagen. Este va a usar el vapor de agua saturado a presión, con el fin de eliminar los microorganismos. Es uno de los más eficaces, ya que elimina también las esporas. Esto mediante un proceso de desnaturalización de las proteínas. Una temperatura estándar que se usa es de 121 grados, pero esto puede variar dependiendo al material que vayamos a esterilizar y va a durar de 15 a 20 minutos, dependiendo, por ejemplo, los guantes son 15 minutos, los vasos de vidrio 20 minutos, la ropa 30 minutos y el instrumental de acero 45 minutos. Para estos minutos se empiezan a contabilizar una vez que la autoclave haya llegado a los grados de 121. Una de sus ventajas es que es un procedimiento rápido, es económico, pero las desventajas están que tienen que ser materiales que son sí o sí resistentes al calor. Y su eficacia va a depender del tiempo de esterilización, dependiendo del material que va a variar, y la temperatura de la piel. También en calor húmedo tenemos el vapor a presión atmosférica. Este no es muy útil en lo que es instrumental quirúrgico, lo usan más en lo que son alimentos. Pero este usa vapor de agua a 100 grados sin sobrepresión y no garantiza la eliminación de las esporas. Se usan hornos de coach o vaporeras térmicas, que son como un tipo de olla que tiene un círculo de metal de huecos por donde va a salir el vapor. Y tarda 3 días en poder llegar a ser esterilizado. También hemos visto el calor húmedo. Ahora antes de pasar al calor seco, el calor húmedo, ¿hay humedad o no hay humedad? ¿No? Pero puede ser pregunta examen. ¿A cuántos grados de temperatura y cuánto tiempo se esteriliza a calor húmedo el instrumental? Ya se entiende más que tiempo. Así va a ser las preguntas. El instrumental quirúrgico 121 es para todos, en calor. No puede. Pero el tiempo es limitado. Por ejemplo, para los guantes, para que son 15 minutos. A ver, así. Ya, 15 a 20 minutos. Después ropa, ha dicho 30 minutos.
Instrumental quiere que 45 minutos, así va a ser la pregunta. Tienes que saber a cuánto tiempo ya que es fundamental, chicos. Ahora, van a diferenciar entre el calor húmedo y el calor seco, ¿no? La temperatura no sube, casi no se utiliza. Más o menos se parece a la olla a presión. Me hubiera gustado que les dijese las partes de un autoclave, las partes de un esterilizador de vapor. Antes se utilizaba el famoso autoclave de Chamberlain, uno de los primeros que ha aparecido. En que como si fuese parecido a una olla a presión, ¿no? Yo creo que hacía alimentar. Viene, ¿no? Un dispositivo, a ver, no está este es el de Chamberlain, más o menos parecido. Hoy en día todo es automático. Por dentro tiene, esto es un protector solamente por dentro tiene, ¿no es cierto? Y todas esas partes tienen, y entre el medio está el agua. Vos cargas hasta cierta parte del agua. Entonces empieza a encender, ¿no? Hoy en día todo es abierto, ¿no? Automático. A 121 grados, a ver, voy a esterilizar el instrumental 45 minutos, listo. Vos te vas a hacer otra cosa, termina los 45 minutos, se apaga el bolsillo. Entonces, si no pones ropa, aprende un cierto nivel de ropa. El único problema es que puedes usar verticales y transversales también. Entonces, el problema es que tienes que esperar a que, como una olla a presión, no le puedes soltar la tapa inmediatamente, porque si no. Lo mismo pasa con este, más o menos para que se idee el mismo funcionamiento. Tiene que empezar a enfriar, porque si vos destapas, puedes quemar. Es lo mismo, parecido a la olla a presión, es así para que entiendan tus compañeros. ¿No? ¿Conoces la olla a presión? ¿Conoces? ¿Has cocinado? No. Solamente tiene un dispositivo más adentro. Entonces ya tiene todo instalado su agua, ya sabes hasta dónde tiene que meter el agua. Porque no puede quedar la ropa húmedo, si no se va a quemar el camino. Sabe lo que va a pasar. Si no se va a desfriar el equipo quirúrgico, si está uno de la ropa, no, tiene que estar a 30 minutos. Porque si vos vas a poner en 10 minutos, 15 minutos como para los guantes de goma, vas a ver humo. Vas a ver humo. Entonces lo mismo, no tiene para tardar hacer un nivel, tiene un foquito que te va a decir si está terminado o no está terminado. Entonces, herméticamente sellado así como la olla a presión. Claro, lógicamente esto es más pesado, porque esas papas son de cuenta pesadas. Una vez que tienes que esperar un tiempo para destapar. Ya, ¿qué más? Ahora ya sabe, preguntas, ya tengo preguntas para que hablamos. Ahora vamos a pasar al seco. El calor húmedo era 120 grados, ¿verdad? Este va a ser a temperaturas más elevadas, que va a ser entre 160 a 180, lo estándar. Entre 1 a 2 horas, que va a variar igual dependiendo del instrumental, como tenemos en el sistema, que es instrumental entre 180 a 170 grados y por de 30 a 30 minutos, ¿no? Los de vidrio va a durar de 120
Bueno, sí, el calor seco se va a dar por tres métodos diferentes. Uno va a ser el aire caliente, la llama directa y la incineración. El aire caliente es uno de los métodos más comunes que se usa por su eficacia y su bajo costo. Este va a oscilar entre los 170 grados centígrados, usualmente entre 2 horas, dependiendo, ¿no? Entre las ventajas está que no va a dejar residuos químicos, va a permitir procesar sustancias como ya dijimos que son hidrofóbicas, o sea que no se puede mezclar con el agua. Y entre sus desventajas está que tienen que ser materiales termoestables porque es de alcanzar temperaturas muy altas, por lo cual si metes un material que no es termoestable va a fundirse o va a deformarse. Tenemos también la llama directa, que es como vemos en la imagen, que literalmente pones el material directamente al fuego caliente hasta que se alcance el rojo vivo. Con esto vamos a eliminar los contaminantes hasta reducirlos a cenizas, que va a ser un poco parecido porque en la incineración igual llegamos hasta que los contaminantes se hagan cenizas. La diferencia es que aquí vamos a usar un material especial y en la incineración va a ser materiales que estén contaminados y que los tengamos que desechar, como ser las batas cuando están contaminadas, bolsas, los uniformes, todo lo desechable, incluso los cadáveres de animales, y también vemos cuando alguien fallece que se los incinera igual. En lo del COVID vimos que al principio la mayoría de las personas estaban siendo incineradas. Ahora también tenemos en los métodos físicos lo que es las radiaciones, que van a ser las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Ahorita vamos a ver las ionizantes, que bueno, se dice que es una de las más eficaces entre las otras, que es por el calor y por los productos químicos, pero lo vamos a mencionar después. Es que la radiación ionizante no genera calor y el que se usa en el área médica va a ser la radiación gamma, que esta va a tener diferentes ventajas, como ser que podemos meter en estas máquinas instrumentos que ya estén empaquetados y sellados, y esta va a poder atravesar a los artículos para poder esterilizarlos. Es un método de elección para los materiales termosensibles, o sea que no se van a, los que se dañarían en los hornos de autoclave o en el autoclave de los hornos. Y estos también permiten que podamos meter diferentes tipos de materiales, ya sean en un estado líquido, sólido o gaseoso. Y las radiaciones no ionizantes, que son lo que el doctor estaba mencionando, que eran de las radiaciones ultravioleta, que son de color como azul o de morado, que a diferencia de las no ionizantes son más superficiales y como en el lugar ya a veces no se usaban en las prácticas, para eso nos va a servir para la esterilización de quirófanos y salas y logra provocar cambios químicos en los microorganismos. ¿Alguna pregunta antes de pasar? ¿O algo? Si un equipo de instrumento médico está bien sellado y guardado, ¿tiene, por así decirlo, una fecha de vencimiento de seguridad o dura para siempre? Leí que duraba, dependiendo del material que sea, duraba entre más o menos 3 a 6 meses, aunque vemos que igual están más tiempo supuestamente estériles y lo siguen usando. Y que sí, que para solo de 3 a 6 meses para que pueda mantenerse en clase de la esterilización, para que nosotros garanticemos que eso está estéril. Pero va a depender también del material que se esté utilizando. Ahora la pregunta, no se escucha aquí porque hay campaña política. ¿Cuánto tiempo un material puede estar esterilizado si está sellado? Depende, va de muchos factores.
también donde los Por guardados. ejemplo, óxido de etileno. Me has hablado del óxido de etileno. ¿Dónde vamos a ver? Bueno, pues con eso está 4 años, 5 años. Claro. Entonces hay materias, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar de ionizantes. Ionizantes, bueno, que muy poco, digamos, vamos a ver nosotros. Más en cierta forma, en academias, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. Pero tal vez él quiere saber un paquete, ¿no ve? O una caja de instrumental, que es lo más facilito para nosotros, ¿no ve? Porque todos los días, por ejemplo, yo tengo mi esterilizador seco, mi consultor. Entonces, si no lo utilizo, esa es la pregunta que hay. ¿Cuántos días hay para estar? Meses, no. Entonces, por ejemplo, si no ven una semana, 10 días va a estar estéril. Después de 10 días, otra vez tenemos que volver a esterilizar. Lo mismo es con los paquetes, están hablando de calor puro, calor seco, es lo mismo, chicos. Entonces, sale tal fecha, ¿no? Entonces, está anotado los paquetes, en qué fecha ha salido del esterilizador. Entonces nos vamos a revisar, si no utilizando, bueno, 10 días hay que volver a esterilizar otra vez. Supone que ya no está esterilizado. A eso se refiere. Pero también, por ejemplo, hay otros mecanismos, por ejemplo, el óxido de etileno, por ejemplo, las famosas grampas, las agujas, ¿no ve? Las agujas, eso no es para 10 días, eso es para años. Entonces dependerá qué medias utilizar para hacerlo. Para esterilizar. Las aguas generalmente tienen un vencimiento de 3-4 años, ¿no? O los clips que utilizamos de titanio para la laparoscopía, ¿no? Están en base a óxido de etileno. Vamos. No sé si se me ¿Por qué? Porque digamos que no es lo mismo esterilizar un material que sea mecánico con otra que sea de otra composición química, ya sean los plásticos. Y mayormente se va a utilizar los métodos químicos para los plásticos. ¿Por qué? Porque estas no van a soportar cierta temperatura que va a ejercer, por ejemplo, en el carro seco, se sobrepasa una temperatura de 120. Pero en estos métodos químicos su temperatura reduce significativamente hasta un 60 grados Celsius puede soportar, porque los plásticos no pueden soportar ese tipo de temperatura. Siguiente. Bueno, dentro de los métodos químicos vamos a utilizar el óxido de etileno. Esta es una cámara especial de óxido de etileno, o también puede ser una autoclave de óxido de etileno, así se puede llamar. Imaginemos que es esta, ¿no? Esta de aquí, es tipo parecido a una caja fuerte. ¿Ya? A ver, ¿qué materiales vamos a poder esterilizar? Vamos a poder esterilizar máscaras de anestesia, guantes, catéteres, sondas, jeringas, instrumental óptico y material eléctrico. La clave de este punto de aquí en que les quiero hacer entender es el tipo de composición química que se va a utilizar aquí. ¿Qué significa óxido de etileno? El óxido de etileno es un gas, pero como es un gas, es altamente reactivo. Es como en las clases de química que nos enseñaban. Es como un anillo cerrado. Si tú lo vas a abrir, se va a
penetrar todo, sí. Entonces es muy radiactivo, eso significa ser radiactivo. Eso significa ser un gas. ¿Qué propiedades va a tener este gas, este óxido de etileno? Imaginemos que todos conocen una célula. El óxido de etileno va a penetrar esa célula y va a ir hasta su ARN o hasta su ARN, porque va a ir o sea, si dañas algo, esta bacteria o este virus ya no se va a replicar. Entonces, mediante esta técnica va a atacar a esa célula, la va a desestabilizar y la va a romper, y así va a haber una esterilización completa, porque recordemos que esterilización significa que no haya nada, no tiene que haber ni virus ni nada, es completamente limpio. Por eso la sangre es completamente estéril, porque si entra algo, bueno, se malogra todo. Eso sería por el óxido de etileno. Una de las ventajas de esta técnica sería que podemos utilizar mucho material, se podría decir. Porque hay de técnicas, si se fijan aquí, es grande. Se puede meter mucho material ahí. Ya sean los guantes, los catéteres, jeringas. Se puede meter a esta cámara mucho. Otra ventaja que sería dentro de este método sería que no va a alterar sus propiedades físicas. ¿De qué? De los instrumentos que vamos a utilizar. Ya les había explicado que no va a alterar sus propiedades físicas. ¿Por qué? Porque esta no la va a derretir. Digamos que estamos utilizando unos guantes, ¿no? O las jeringas. Si lo vamos a someter a una baja temperatura, que normalmente puede dilatarse hasta 120 grados, pero esta técnica solo utiliza los 60 grados. No va a llegar a esa temperatura y normalmente se va a volver estable, solo va a atacar a los microorganismos que están en la jeringa y su composición química no va a cambiar. Una desventaja que sería utilizar este método sería el tiempo. ¿Por qué? Porque suele durar mucho tiempo. Normalmente de 8 hasta 24 horas. Así como en el calor seco, también existe de qué tipo de material vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una sonda que una jeringa. Sí la composición química es la misma, o sea, es plástico al final de cuentas, pero no es lo mismo su consistencia, si me van a entender, ¿verdad? Ese sería el óxido de etileno. El glutaraído, así como el doctor ha dicho que es lo mismo, esta composición ataca de la misma forma y ioniza. ¿Qué significa que va esta palabra? Alquilación de las paredes celulares microbianas. Va a penetrar las paredes de la célula de un virus, entonces, de una bacteria. Entonces, mediante su composición química, porque recordemos que el glutaraído es un gas, se compone de carbono, oxígeno o hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Que este hidrógeno va a entrar dentro de su ARN, que se está duplicando, se está replicando, entonces lo va a reemplazar. Entonces, como la célula ya no va a querer, se está replicando, va a detectar que algo ha entrado, se está ionizando con el oxígeno, tiene este compuesto químico, entonces ya no lo va a hacer, simplemente va a morir. Ese sería su componente clave. Son desinfectantes para métodos, no para equipos médicos. Destruyen microorganismos, incluso esporas bacterianas. Este de aquí, ¿por qué dice 20 minutos actúa como antiséptico? Depende a qué tipo de bacterias se va a aplicar esta técnica. ¿Por qué? Porque imaginemos que una bacteria o un virus no tienen la misma composición química, unas tienen paredes más gruesas y otras tienen paredes más delgadas. De 20 a minutos actúa como un antiséptico. Claro, imaginemos que es como un carro, ¿no? Un carro normal. Puede ser cualquier tipo de bacteria, como un virus, o un virus de VIH, digamos.
que entra, que está dentro de ese material que vas a querer desinfectar. Entonces, si lo vas a atacar, 20 minutos solo va a funcionar como un antiséptico. ¿Qué significa ser un antiséptico? Vas a destruir todo tipo de vida, pero casi. Sí que va a haber, todavía no existe una esterilidad completa, porque estás atacando, porque este tipo de ultravioleta tiene que entrar, es como si estarías entrando. La bacteria que se comparaba como un carrito cualquiera, tiene su pared. Está atacando, mientras más tiempo ataque, más profundo va a penetrar, pero no ocurre con cierto tipo de virus o bacterias, tales como si fueran la microbacterium tuberculosis, porque esta tiene cepas más gruesas, una pared más gruesa. Es como esos carros que llevan dinero a los bancos, son blindados, ¿verdad? Mientras más tiempo ataques, sí vas a llegar a la esterilidad, pero depende de qué tipo de organismo estás atacando. A ver, otro tipo de características del glutarandelio sería necesitas enjuagarlo después, porque el glutarandelio está atacando al instrumental, ya está, pero se ha fijado en el instrumental. Pero este de aquí, como el instrumental ya está con el glutarandelio, este es tóxico. Si puedes inhalarlo o puedes en contacto con la piel, este es tóxico. Por eso es que va a producir un cierto tipo de dermatitis si está en contacto con la piel. Y un olor a acre. ¿Qué significa olor a acre? Que es tipo como un picante, picantoso, lo sientes. ¿Y por qué hay irritación respiratoria? Como está, digamos que este es un ejemplo, un equipo quirúrgico, ¿no? que está con el glutarandelio, ya has aplicado la técnica, pero está ahí. ¿Qué significa ser volátil? Volátil es que se cambia su composición química de un estado gaseoso a un estado de tipo ambiental, ¿sí? Lo puedes inhalar, por eso que también puede afectar a la respiración, porque es un vapor que irrita las vías respiratorias. Siguiente. Y A ver, mostrame. ¿Qué te llamas? ¿Ah? ¿Robert? Robert. Robertina. Creo que está bien católico. Espero convencer a usted es blanco, es rojo, pero claro, acá dice métodos químicos. Este viene en forma de gas, pues este sí. ¿Alguna vez han ido a ejemplos sencillos? ¿Alguna discoteca, algún local, sobre todo los varones? Los famosos urinarios, ¿no? Para los varones, conocen, ¿verdad? Uno va para los varones coge el urinario, o de parar. Ahí adentro hay unas bolitas con un olor fuerte. ¿Alguna vez han sentido unas bolitas? Así como planos de pizza, ¿no? Alguna vez han sentido. Y eso deja, digamos, para evitar que no vuelva después que orinas. Ese es el famoso formaldehído, la famosa formalina, ¿no? Con eso se puede esterilizar. Vos compras esa formalina, agarras un papel, dejas el instrumental durante 24 horas, ¿no? 12 horas tienes que dejarlo. Al día siguiente está estéril el instrumental. ¿No? Claro. Generalmente, ¿qué tipo de instrumental? Material fungible, por ejemplo, el equipo de laparoscopía no es instrumental, no tiene ningún protector, ¿no? Tipo plástico. Puedes dejar. ¿Ya? Emite unos gases aéreos y van con
y al día siguiente tienes que lavar a este formaldehído. Es un derivado del formol, es un derivado del formol, mientras que este no es gas. Este es un líquido, chicos. Viene de frasco, como agua. Este glutarato, el famoso aires, viene en líquido, no viene en gas, ¿no? Entonces, pues, a un porcentaje determinado de tiempo, pues, ¿no? Agarras un tupper, echas al tupper, ¿no? Por inversión te va a producir a ver, un tupper, no metes que lo puedas hacer en el de la calefacción. Lo mismo, este es más rápido.